Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron la relación soma-psiquis, el estrés, su relación con la enfermedad y los moduladores psicosociales de la respuesta al estrés. En la actividad orientadora de hoy, comenzamos el estudio de los contenidos relacionados con las alteraciones psíquicas que ocurren en la práctica médica, en relación a los trastornos de los procesos psíquicos que se ven afectados en cualquier proceso patológico, debido a que se desorganizan los procesos cognitivos, afectivos y conativos, como parte integrante de la actividad consciente. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán identificar las alteraciones psíquicas frecuentes en la práctica médica y explicar las mismas en relación al trastorno del proceso psíquico a que pertenece dicha alteración. Como recordarán de la asignatura clínica 1, los síntomas son los fenómenos de la enfermedad, sus manifestaciones ostensibles, sus formas expresivas. Se llaman síntomas subjetivos a todo lo que el enfermo refiere desde el punto de vista introspectivo y síntomas objetivos los que se pueden encontrar debido a la observación médica. Ellos permiten formar un juicio acerca del estado patológico del organismo. Estos síntomas o alteraciones psíquicas se manifiestan por trastornos en los fenómenos y procesos psíquicos, como son las percepciones, el pensamiento, la atención, la memoria, los sentimientos, la voluntad, los deseos y los actos, tanto voluntarios como involuntarios. Retomando el contenido impartido en la asignatura La psiquis en el proceso salud-enfermedad, recordarán que los procesos psíquicos fundamentales son cognitivos, afectivos y volitivos o conativos. En cada uno de ellos podemos observar diferentes síntomas psíquicos que pueden aparecer en pacientes diagnosticados con alteraciones psiquiátricas, pacientes clínicos, pediátricos, quirúrgicos, como consecuencia de una situación estresante, entre otras. El médico, ante los pacientes, debe tener presente que estos no solo sufren un padecimiento físico o psíquico, sino que presentan determinadas vivencias, emociones, creencias, prejuicios y actitudes que se movilizan ante una situación que es amenazante para su vida y que debe enfrentar decisiones ante la salud mediatizados por su personalidad. Se debe puntualizar que la enfermedad no constituye solo un desequilibrio del medio interno del organismo, sino también un desequilibrio de las funciones y procesos psíquicos del individuo que determinan y reflejan su relación con el medio que lo rodea, dando lugar a síntomas psíquicos. Estos síntomas psíquicos pueden surgir por la propia enfermedad del paciente, llamados cuadros somatopsíquicos, como estudiaron en el tema anterior, o bien motivados por conflictos, situaciones estresantes o traumáticas, las cuales originan trastornos somáticos, llamados cuadros psicosomáticos. Existen además comportamientos y signos en las personas que pueden ser indicadores de alteraciones o síntomas psíquicos, como son la sudoración de las manos, el comerse las uñas, hacer gestos faciales repetidos involuntariamente y otros. Como estudiaron en asignaturas anteriores, la conciencia le posibilita al hombre conocer la realidad, su relación consigo mismo y con los demás. Sin embargo, no siempre los fenómenos psíquicos son conscientes, por lo que nos podemos encontrar en los pacientes, según su situación de salud, distintos niveles de conciencia, como son
la obnubilación, el nivel de delirium, el nivel confusional, el oniroide, el nivel crepuscular, los ataques epilépticos y el estado de coma. Estos contenidos deben revisarlos en la bibliografía básica del tema y en el CD de la asignatura Clínica 2. A continuación, se tratará la desorientación como expresión de alteración psíquica. Este estado puede manifestarse de dos formas: desorientación alopsíquica y autopsíquica. La desorientación alopsíquica es cuando la persona se encuentra desorientada con relación a las demás personas y con relación al tiempo y el espacio. Mientras que la desorientación autopsíquica es cuando la persona no se reconoce a sí misma. Es importante para el médico explorar las funciones de orientación a través de preguntas sencillas como son mencionar su nombre, el día, año, el lugar donde se encuentra y las personas que lo acompañan, lo que puede revelar, según su respuesta, si existen alteraciones psíquicas. La memoria es un proceso de la esfera cognoscitiva, en la que pueden producirse trastornos. Los mismos pueden ser cualitativos o cuantitativos. En este momento nos referiremos a los trastornos cuantitativos, los que se manifiestan en la fase de fijación y en la de reactivación o reproducción de la memoria, donde pueden aparecer alteraciones como la hipomnesia, la amnesia y la hipermnesia. La hipomnesia es la disminución o debilitamiento de la memoria. Se afecta la fijación de las vivencias y evocación de los recuerdos. En ella hay predominio de una u otra fase de la memoria. En el caso de la hipomnesia de fijación, se dificulta y disminuye la posibilidad de fijar las vivencias actuales en la memoria. Ejemplo, el paciente después de unos minutos u horas de pasado un suceso no puede recordar lo percibido. En el caso de la hipomnesia de reproducción, existe dificultad para evocar las vivencias fijadas anteriormente y que habían sido recordadas numerosas veces en el pasado. Ejemplo, el paciente no logra recordar procesos relevantes de su niñez. Otro trastorno de la memoria es la amnesia, como pérdida total o casi total de los recuerdos en un periodo determinado de tiempo o relacionado con algún acontecimiento. Esta puede ser total cuando no se recuerda ningún suceso que ha tenido lugar en un periodo determinado. Por ejemplo, el paciente que después de sufrir un accidente no recuerda nada de lo acontecido. Y amnesia parcial, cuando se olvidan ciertos fenómenos, pero recuerda otros que se desarrollaron simultáneamente. Por ejemplo, el paciente que después del accidente solo recuerda el momento del impacto. Ustedes deben revisar los contenidos relacionados con la amnesia retrógrada y anterógrada que aparecen en el capítulo Sintomatología del CD de la asignatura. Por último, trataremos la hipermnesia, como otro trastorno de la memoria, el cual se define como aumento de la memoria de reproducción, es decir, se recuerdan acontecimientos pasados que parecían no haber sido fijados, pero no se recuerda lo esencial. Se observa en pacientes con estados de excitación. Por ejemplo, paciente que al recordar un accidente sufrido expresa detalles insignificantes como el color de la ropa que portaba, la temperatura ambiental de ese momento, sin llegar a referirse al accidente en sí. La atención es otro aspecto importante dentro de las funciones psíquicas del hombre, pues le permite recepcionar y seleccionar los estímulos que inciden sobre los órganos de los sentidos.
a través de la atención pasiva y activa, las cuales pueden verse afectadas por diferentes causas que conllevan alteraciones en la misma. Entre los trastornos de la atención pasiva se encuentran la hipervigilancia y dentro de la atención activa, la distractibilidad y la hiperconcentración. La hipervigilancia es el trastorno más frecuente y está dado por un incremento de la potencialidad receptiva del sujeto a los estímulos, lo que hace que se capten todos los estímulos que se producen a su alrededor sin llegar a fijar la atención activa en ninguno de ellos o en un tiempo muy breve. Ejemplo, un estudiante en el aula está aparentemente atento a todo lo que ocurre a su alrededor sin captar la esencia de la clase. La distractibilidad es el trastorno que se expresa por la incapacidad de mantener la focalización de la conciencia en una dirección determinada. Esto quiere decir que existe una disminución de la atención activa a un fenómeno o acontecimiento. La persona se distrae, vaga por sucesos insignificantes, es incapaz de mantener el diálogo o alguna tarea que requiera atención. Esto puede verse en las personas desmotivadas, los pacientes demenciales y con astenia. Mientras que la hiperconcentración es todo lo contrario. En ella se fija exageradamente la conciencia en estímulos internos y externos y resulta difícil interesarse en otros aspectos, es decir, la persona al concentrarse en algo hace que todo lo demás pase inadvertido. Por ejemplo, una persona en una reunión está aparentemente atenta al desarrollo de la misma, sin embargo, está concentrada en un problema personal sin prestar atención a lo que sucede a su alrededor. Como ya han estudiado, las funciones cognitivas permiten al hombre informarse de las características externas del objeto mediante la sensopercepción y las características internas esenciales del objeto mediante el pensamiento. A través del interrogatorio y la observación, el profesional de la salud podrá explorar las alteraciones de la esfera cognitiva, la cual puede estar dada por trastornos de las sensaciones, la percepción y/o el pensamiento. Dentro de los trastornos de las sensaciones se encuentran las hiperestesias, hipoestesias, anestesia, parestesias y las senestopatías. La hiperestesia es la sensación exagerada con relación al estímulo adecuado. Por ejemplo, el paciente neurasténico siente desproporcionalmente la intensidad de la luz, los ruidos y otros estímulos. Mientras que la hipoestesia es la disminución de la sensibilidad para uno o varios estímulos, cuando estos actúan sobre el receptor adecuado. Y se considera anestesia a la pérdida total de la sensibilidad para uno o varios estímulos sensoriales cuando actúan sobre el receptor adecuado. Ejemplo, paciente con enfermedad cerebrovascular que presenta pérdida total de la sensibilidad en ambos miembros inferiores. Deben revisar las parestesias, alteraciones de días, como otras de las sensaciones en el capítulo Las alteraciones psíquicas del folleto Psicología y Salud que aparecen en el CD de la asignatura. Pasaremos ahora al estudio de las alteraciones perceptuales en la esfera cognitiva, las ilusiones y las alucinaciones. Las ilusiones son las percepciones deformadas de estímulos reales presentes. Por ejemplo, paciente que deforma la imagen de un árbol al percibirlo como una persona que lo va a atacar. Por otra parte, las alucinaciones son percepciones falsas que se originan sin la correspondiente estimulación de la presencia del objeto real. Se clasifican según el analizador presente en visuales, auditivas, gustativas, táctiles, olfativas y viscerales. Por ejemplo,
paciente que percibe una voz que le ordena la realización de un acto o siente que le caminan insectos por la piel, cuando en realidad esto no ocurre. Entre otras alteraciones de la esfera cognoscitiva están las relacionadas con el pensamiento, las que se deben a alteraciones en su curso y contenido. Estas últimas son: la idea fija. Es una idea que se corresponde con un hecho vivido por el sujeto, la cual se impone de forma constante en la mente del paciente, de forma que predomina sobre cualquier otra idea. Otra es la idea sobrevalorada. En este caso, el paciente le atribuye una importancia trascendental a una idea que realmente no tiene esa relevancia. Por su parte, la idea obsesiva es una idea que se repite constantemente en la mente del paciente, a pesar de los esfuerzos que éste realiza para deshacerse de la misma. Es una idea sin motivo y sin correspondencia con la realidad. Se acompaña de actos motores que se repiten compulsivamente y es lo que la diferencia de la idea fija. También pueden aparecer la idea delirante, la que constituye una falsa imagen de un fenómeno o hecho que no se corresponde con la realidad, o de un suceso que realmente ocurrió, a partir de lo cual el sujeto tergiversa la realidad. Estas ideas son las más graves alteraciones del pensamiento y pueden ser de grandeza, persecución, referencia, daño, entre otras. Las ideas hipocondríacas se manifiestan por una constante preocupación por la salud y cuando desaparece una idea, se crea otra. Por ejemplo, cuando la más pequeña molestia es considerada síntoma de una gran enfermedad o cuando considera tener síntomas de cualquier otra enfermedad, aunque realmente no la tenga. Por último, las ideas fóbicas se refieren a un temor irrefrenable, injustificado e independiente de que exista un motivo real. Pasaremos a estudiar a continuación los principales trastornos cualitativos de la esfera afectiva. Estos son ansiedad, angustia, tristeza, irritabilidad, labilidad afectiva, ambivalencia afectiva y la euforia. Estos trastornos deben explorarse mediante la observación cuidadosa del paciente. La ansiedad es un sentimiento de inconformidad, inquietud, desasosiego, amenaza, expectativa de algo desconocido que le sucederá. Se acompaña de cierta excitación motora y reacciones neurovegetativas como dolor precordial, taquicardia, sudoración de las manos y pies, escalofríos y micciones frecuentes, entre otras. La angustia es un estado de congoja, sufrimiento y desesperación. Es el dolor sin esperanza por lo ya ocurrido. Ocasiona displacer o pena en la región torácica y no siempre se encuentra asociada a la tristeza. Ejemplo, el sufrimiento ante la presencia de una enfermedad fatal en un familiar. La tristeza es un estado de ánimo de malestar por insatisfacción, abatimiento e infelicidad. Puede tener causa conocida o desconocida. Se observa en la expresión facial de las personas. Ejemplo de ello es la tristeza reflejada en el rostro de un anciano por el sentimiento de soledad. Otra alteración es la irritabilidad, que es aquella propensión a encolerizarse o exasperarse, enfadarse y sentirse aludido fácilmente. La labilidad afectiva son cambios bruscos en el estado de ánimo de gran intensidad, escasa duración y en ausencia de motivos reales que lo justifiquen. Ahora bien, la ambivalencia afectiva es la coexistencia de afectos contrapuestos hacia un mismo hecho, situación
o persona. Y por último, la euforia es una alegría exagerada, aunque al mismo tiempo se tenga conciencia de la insatisfacción de necesidades y deseos. Es una falsa alegría. Se acompaña de una risa ruidosa. Ejemplo, el paciente eufórico no sabe por qué está alegre, aunque sus expresiones sean de alegría. Por otra parte, los trastornos de la esfera conductual se expresan a través de las necesidades, en la necesidad de alimentación, de sueño y sexuales. Entre los trastornos de las necesidades de alimentación se encuentra la bulimia, entendido como el deseo compulsivo de comer. La persona no siente saciedad aún después de la ingestión de una cantidad considerable de alimentos. Y la anorexia, que es la disminución o pérdida del apetito. En relación con los trastornos de necesidad del sueño, puede aparecer, entre otros, el insomnio. Puede manifestarse en su forma vespertina o matutina. Se define como la disminución o ausencia de la capacidad de dormir. Puede ser de concentración, o sea, dificultad para quedarse dormido, o de mantenimiento, que es la dificultad para dormir durante toda la noche sin despertar, y final con un despertar adelantado. Otro trastorno de necesidad está relacionado con las necesidades sexuales, entre las que se encuentra el hipererotismo y el hipoerotismo, las que deben ser revisadas en el folleto Psicología y Salud que aparece en el CD de la asignatura. Es necesario señalar que existen otras alteraciones conductuales de interés en la práctica médica, como son la astenia, síntoma que se expresa por fatiga fácil y rápida ante las labores habituales. Existe ligero abatimiento y marcada irritabilidad. La abulia es otra alteración que se caracteriza por la ausencia de deseos y decisiones al realizar cualquier actividad. Relacionada con ella se encuentra la hipoabulia, considerada como la disminución de los deseos para realizar actividades. Otras alteraciones conductuales frecuentes en la práctica médica son la hiperactividad, dada por el aumento de la actividad motora voluntaria, que en grado extremo puede llegar hasta la agitación psicomotriz, y la hipoactividad, donde existe una disminución de la actividad voluntaria caracterizada por movimientos lentos. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes. Número 1. Elabore un cuadro resumen sobre las alteraciones psíquicas más frecuentes en la práctica médica, para lo cual debe tener en cuenta las alteraciones psíquicas, el trastorno psíquico que corresponde a cada alteración y la esfera psicológica afectada. Tarea número 2. Explique la importancia que tiene el conocimiento de las alteraciones psíquicas en la práctica médica. Para ello debe elaborar un informe de una cuartilla, el que será discutido en grupo con su profesor. Para la solución de estas tareas docentes, debe apoyarse en la lectura del artículo Sintomatología, que aparece en el capítulo 3 del texto Propedéutica Psiquiátrica, y en el capítulo Alteraciones psíquicas en la práctica médica del folleto Psicología y Salud, los que se encuentran en el CD de la asignatura. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que
en los procesos psíquicos cognitivos, afectivos y volitivos pueden aparecer trastornos de la orientación, atención, memoria, sensación, percepción, pensamiento, afectividad y en la conducta de las personas, cuyo conocimiento es de interés en la práctica médica. Las alteraciones o síntomas psíquicos se manifiestan no solo en pacientes con alteraciones psiquiátricas, sino como expresión acompañante de otras alteraciones o ante una situación estresante. En esta actividad orientadora se estudiaron los contenidos relacionados con las alteraciones psíquicas y su importancia para el médico en su quehacer diario. En la próxima actividad se orientarán los contenidos relacionados con el estudio de los síndromes psíquicos como integración de las alteraciones psíquicas, así como los niveles de funcionamiento de la actividad psíquica y los principales síndromes cerebrales orgánicos.